escuchan? Bueno, entonces uso el micrófono. Buenas tardes a todos los que están presentes, estudiantes, los veo acá, los chicos. Bueno, vamos a presentar hoy el libro de Matías, que es Las dos guerras. Yo hice una pequeña presentación, después vamos a hacer un intercambio de preguntas con Matías acá para hacer como una charla amena. Bueno, en primera instancia, reconocer algo que es evidente y que es un autor uruguayo, pero más evidente es que Matías es muy joven y eso es uno de los grandes atractivos de esta presentación. Matías nació en el año 94 y desde pequeño se inclinó por la literatura y dejó que ese interés creciera para dar fruto hoy a su primera novela. Este es ya un motivo de celebración porque si hay algo que engrandece a un pueblo es su capacidad creativa y Matías la representa. En segunda instancia, y ya refiriéndome al texto que tenemos delante, destacar la importancia del género literario en el que se enmarca esta novela. Las dos guerras está inspirada en el gusto del autor por las mitologías nórdicas, griegas y hebreas. Se posiciona dentro del género épico, pero con toques actuales que acercan la novela a los lectores más jóvenes, algo que es evidente. Es interesante rescatar en este sentido el concepto de epopeya como la narración de una acción grande, memorable y extraordinaria, en la que intervienen elementos maravillosos y héroes que son modelo de coraje y de ferocidad en la lucha. Es un género que interpela al lector más que desde su facultad intelectual, desde su facultad sensible. Esta novela presenta espacios míticos como Isrided, Mía y Betán, con personajes heroicos como el rey Samel, el príncipe Joan y Goeb, el profeta y sacerdote. Coloca a todos estos personajes en un mundo maravilloso en el que confluyen la imaginación y las pasiones humanas, como el deseo de poder y la incertidumbre de futuro. En cuanto al estilo, a pesar de la complejidad de los personajes y de los espacios, la narración se hace accesible, favoreciendo la imaginación de los espacios descriptos. Y en este sentido, les voy a leer un fragmento me pareció muy interesante de la novela, que justamente tiene que ver con esta descripción. Al llegar ante las puertas del cedro del salón, Lev contuvo brevemente la respiración. Las puertas estaban abiertas y el lugar resplandeciente. La corona de iluminación bañaba de luz los diversos mosaicos del suelo de mármol. Los damascos que tapizaban las paredes debajo de las ventanas se extendían interminables, ofreciendo brillos y contrastes con dibujos coloridos de hombres y animales sobre un fondo rojizo. Arriba, la galería estaba atestada de damas y criadas. La princesa Abid sonreía desde el extremo más alejado. Su vestido verde brocado con engastes de ónice daba más luz al salón y sus mangas casi tocaban el suelo, donde también brillaba el ónice. Estaba a juego con la belleza del lugar. Es esta descripción justamente la que considero que actualiza el género, un género tan antiguo como es el género épico, y en tiempos donde todo nos es dado a partir de la imagen. Acercarnos a un texto que desafía nuestra imaginación es un verdadero hallazgo. Me parece sumamente interesante esto de actualizar el género y de acercarlo a los jóvenes, y por eso quería hacerle algunas preguntas a Matías para que conversara con nosotros, por ejemplo, acerca de qué va la novela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, y es un placer estar acá. Y creo que para orientar un poco a la gente lo que es el libro y el género del libro, la fantasía épica, estaría bueno también dar una noción de lo que son las obras previas más recientes en las que uno puede encontrar similitudes. El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, creo que son sagas que se han hecho muy populares por sus adaptaciones, no solo por los libros, y de los que Las dos guerras toma bastante en cuanto a mitología, a narración, a la forma en la que tengo de desarrollar a los personajes. Creo que es una historia que, para hablar un poco de lo que es el género fantástico épico, respeta mucho las bases de lo que se toma para desarrollar una historia,
por ejemplo, como decía recién, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, que son sagas bastante conocidas, se inspira mucho en la mitología nórdica. Uno puede ver dragones, elfos, enanos, un montón de criaturas fantásticas que aparecen dentro de la narración, que no son otra cosa que una herencia cultural que tenemos de culturas anteriores, como eran los vikingos, los nórdicos. Y creo que Las Dos Guerras, si bien respeta todo eso, tiene mucha influencia, también trata de innovar, trata de agregar una multiculturalidad, algo distinto. Por eso es que creo que mencionó en la introducción que hay mucho de cultura hebrea, de mitología griega, para que no simplemente sea un copiar y pegar de las cosas previas, sino que sea un poco de darle la impronta de lo que tiene uno. Así que creo que lo que traté de hacer al escribir la historia es innovar un poco en las influencias, respetando lo que ya había y agregando lo que a mí me gustaba particularmente. Y en cuanto a, yendo un poco menos a lo técnico y yendo más a lo específico, creo que el lector se va a encontrar con una historia que constantemente hace el esfuerzo por atraparlo, porque se siente identificado. Yo decía la otra vez que es una historia de personajes que constantemente luchan contra la probabilidad. Tenemos a los dos protagonistas, a Naek y a Efren, que son unos hermanos que viven en una cultura medieval, ambientada en una época antigua, y que cargan con un pasado familiar bastante complicado. A todo esto, a toda su situación personal, se suma que el reino está en constante peligro de guerra, que están unos enemigos intentando invadir por un lado, y por el otro, en el Palacio Real, hay problemas porque en el trono no se sabe quién va a seguir, si va a seguir el rey, si va a seguir su hijo, si hay otro heredero. Y los personajes tienen que tomar la posta y llevar adelante un plan bastante complejo para traer paz al reino, de la guerra contra los extranjeros y la incipiente guerra civil. Y dicho todo esto, creo que dentro de la historia, a lo largo de las cosas que van pasando, uno se va dando cuenta que los personajes constantemente tienen la de perder, tienen la oportunidad más latente, la posibilidad más latente es que las cosas salgan mal. Y mientras lo escribía yo pensaba que es algo con lo que todos nos sentimos identificados, ¿no? Como jóvenes, que son los que más leen este tipo de libros, y como uruguayos, como personas, siempre ganando en la hora, sufriendo, es muy posible que el lector empatice con los personajes. Yo creo que para un público joven, un público que no ha tenido muchas producciones nacionales de este tipo, que es otra cosa que yo pensaba cuando lo escribía, es un acercamiento, es un puntapié, y algo que creo que vale la pena darle la oportunidad, porque es la intención. Las Dos Guerras es la concreción de una intención de hacer algo nuevo, respetando un género, algo que en otros países hay mucho, que se ha leído mucho, que es exitoso a nivel mundial, pero que acá no teníamos tanto, o no teníamos, no hay obras de género fantástico, épico. Y creo que más que nada vale la pena por eso, y porque uno empatiza con los personajes, uno siente, por todo lo que decía anteriormente, cierto grado de identificación, ¿no?, con los personajes. Y en ese sentido, Matías, ¿qué fue lo que te inspiró o lo que te impulsó a escribir este texto? Sobre todo pensando en lo que decías vos, ¿no? El público joven, el autor joven, como una idea o como una necesidad también de empatizar y de apoyar las producciones nacionales. ¿Qué te motivó a vos? Bueno, en primer lugar, el gusto por el género, que creo que, como decía, hoy en día está muy en boga, es muy popular, más que nada por sus adaptaciones, porque llega al cine, llega a la televisión, hasta videojuegos, llega un montón de plataformas por fuera de la literatura. Creo que de hecho debe haber más gente que vio las películas o las series de las obras de este género que de las que leyeron el libro. Y no bueno, vamos a preguntar al público quiénes leyeron los libros completos. ¿O sí? ¿Te animás? Sin compromisos. Sin compromiso. Sí.
siendo sinceros. ¿Alguien que haya leído por completo alguno de los libros que citó Matías, que levante la mano? Ah, bueno, tenemos como tres. Tenemos Bien. como tres, es mayor la cantidad que esperábamos. Esperamos que sigan leyendo libros y que los culminen, sobre todo los estudiantes. Yo creo también que hay como una especie de mito de que los jóvenes no escriben y los jóvenes no leen. Y que tenemos muchas limitaciones y que es muy difícil. Que en cierto punto es verdad. Yo en mi caso particular, a la hora de sentarme a escribir, tuve bastantes dificultades, no solo por lo que es en sí mismo el hacer un libro, sino también por mi situación de que tengo un problema de vista y demás. Pero la moraleja que saco de todo esto es que se puede. Es querer hacerlo y tener un poco de confianza en lo que se hace. Si bien la intención no lo es todo, yo creo que es muy importante a la hora de hacer este tipo de cosas. Y la intención de las dos guerras, como decía, de las cosas que me motivaron a escribirla, la intención de las dos guerras es acercar el género un poco al público uruguayo y al público joven. Porque a mí siempre me gustó el género fantástico épico, las obras que mencioné y otras tantas. Que también es un género que tiene muchas raíces en común con la ciencia ficción, pero no había tenido la oportunidad de leer algo nacional de este tipo, de este estilo. Y creo que, bueno, espero, mi intención sincera es que las dos guerras sean un inicio, sea un puntapié, para que otros tantos se animen a leerlo y a escribir sus propias historias, a hacer algo relacionado a esto. Bueno, muchísimas gracias. Y queríamos, un poco estábamos conversando con Matías antes de empezar la charla y nos preguntábamos a ver cómo podíamos terminar la charla y de repente se nos ocurría hablar un poco con ustedes, a ver si tenían alguna pregunta para hacerle a Matías o algo sobre el texto, como algún acercamiento de repente. Si alguno tenía alguna duda, le quería preguntar algo a Matías. No se peleen por preguntar. Sin obligaciones. Sí, cuidado que la gente acosa. No hay ningún tipo de intervención, pregunta. Eso quiere decir que hablamos claro. Sí, me parece que sí. Los invitamos a todos a leer la novela, a terminarla. Hay que leerla, pasar por todos los capítulos, chiquilines, terminarla. Es una novela muy linda, muy accesible, ¿tá? Sobre todo eso, porque a veces la voy a mostrar, ¿no? Pues la tengo acá como canutada, la voy a mostrar. Uno a veces piensa, ay, profe, qué larga esa novela, y en realidad es una novela que no les tiene que asustar el peso, ¿no? Es accesible, es entendible. ¿Ah? A pesar de todo esto que mencionamos, ¿no? De reyes y de mitologías y demás, es una novela muy atractiva y sobre todo que desafía al lector en cuanto a su imaginación. Bueno, no sé. No, para cerrar lo que quería decir es que más allá de todos los detalles técnicos que di, la intención principal de las dos guerras es atrapar al lector, que la persona que le esté leyendo no lo haga con simples fines de tratar de entender la obra y demás, sino de recreación, de entretenerse mientras lee. Que al final de cada capítulo, por ejemplo, nos planteamos con la editorial la intención de que el lector quede atrapado, quede con intenciones de leer el siguiente capítulo. Y que es una obra llena de intrigas en las que constantemente ustedes, los que la lean, van a tener que estar imaginándose qué pasa más allá de lo que te cuenta el personaje o de lo que te cuenta el narrador. Hay mucho espacio abierto para que el lector imagine lo que puede llegar a pasar. Y bueno, muchísimas gracias por venir a todos y espero que puedan leer la obra y que les guste. Tenemos una pregunta. Sí, la idea con la editorial era que fuera una saga, ¿no?
¿Cómo? ¿Tiene un final cerrado o queda con un final medio abierto? ¿El libro este? Sí. No voy a hacer spoiler, pero tiene un final que deja entender que hay más historia para contar. Hay mucho más para contar. No, Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, estamos dejando por acá. Entonces, Matías, ¿vos querés decir algo? No, muchas gracias y bueno, espero que la ausencia de preguntas signifique que explicamos bien la historia, explicamos bien lo que es la Que se novela. entendió y que Claro. los invitamos a leer. Tenemos otra pregunta. Sí, ahí está. Ahora le digo. Si los personajes tenían un significado en nombres. En realidad sí, son bastante complicados los nombres, creo que dijiste algo de eso. Y por la influencia cultural que usé, ¿no? Como decía, de la cultura hebrea, y tienen algunos nombres un poco complicados. En algunos casos sí tienen un significado, y en otros fue medio al azar que los metí los nombres. En otros no fue tan planificado. Y después con respecto al segundo, o sea, un nuevo libro, ¿lo vas a escribir pronto? Y no sabría decir cuánto llevaría el proceso de escritura del segundo libro. La intención original sería para el próximo año. Esa es la intención original. Pero no puedo prometer nada ni adelantar nada. Fue una historia bastante rara porque primero escribí los 3 primeros capítulos, el prólogo y los 3 primeros capítulos, los llevé a la editorial para ver si valía la pena. Cosa que no debía hacer, debía escribir toda la historia, tener confianza primero, ¿no? Pero me entró una duda, le llevé los 3 primeros capítulos y cuando ellos me respondieron, ahí recién continué. Así que entre que escribí los primeros 3 capítulos, se los llevé, y que ellos me respondieron, hubo varios meses en los que no escribí nada. Así que no tengo muy claro cuánto tiempo me llevó en tiempo real, ¿no? De escritura, porque hubo meses en los que no escribí. Pero menos de un año, pongamos que menos de un año, 10 meses capaz, 8 meses me llevó la escritura en tiempo real. Se puede, chiquilines. Es lo único que les voy a decir. No sé, ¿alguna otra pregunta? Cada vez que digo esto sale alguien pregunta, ¿viste? ¿Alguna otra pregunta? Ah, y una queja. Tenemos una queja, no una pregunta. Bienvenida también. No, o sea, que el libro necesita un mapa. O sea, el libro necesita un mapa del mundo. Porque yo estuve la mitad del libro pensando que la espuma era un lugar y nunca el reino. Esa es mi queja. Como la ausencia de un mapa, digamos. Bueno, de hecho no lo entendiste tan mal, porque la espuma es el nombre del jardín. Se cuenta que es un fenómeno que pasa, no voy a hacer spoiler de lo que es un fenómeno que pasa en una fuente y demás, pero que le da nombre a un lugar ese fenómeno, ¿no? O sea, es una cosa que pasa, pero también es el nombre de un lugar en sí mismo, de un jardín. Pero en cuanto a lo del mapa, a mí también me encantaría que hubiera un mapa, pero no tuve que ver con eso yo. Es solo son decisiones de la editorial. Si bien, por ejemplo, en el libro uno ve en la tapa, en la contratapa y en el diseño interior ciertos guiños o ciertas referencias a lo simbólico de la obra, como por ejemplo un cuervo que tiene mucho que ver con una de las religiones que aparece, o un reloj de arena que tiene muchas cosas que ver con otra de las religiones que aparecen en el interior. No fui yo el que tomó las decisiones de ilustración, digamos. Sí tuve peticiones y ideas, pero no fui yo el que ilustró el libro. Así que eso no corre por cuenta mía, lo del mapa. A mí también me encantaría que hubiera uno. Bueno, podríamos dejar entonces para los fanáticos de la novela y de la próxima saga, encarar la idea de la realización de un mapa. De hecho, les paso el dato, como profe de literatura, la gran mayoría de los textos en donde aparecen mapas o aparecen árboles genealógicos son realizados por aquellos que han leído y que se han interesado por los textos.
Entonces, como una forma también de acercamiento y de interpretación del texto. De hecho, había una idea principal que después no se concretó por tema, es complejo el tema de la edición, de la corrección y demás, no dieron los tiempos, pero había una idea principal que para este primer libro si hubiera un apéndice que explicara a los personajes, su familia, su cargo, su nombre, todo lo demás para que el lector pudiera a través de eso orientarse mejor en la historia. Pero no se dio para este primer libro. Espero que si tengo la oportunidad de que salga un segundo libro haya más de este tipo de cosas, como decía el mapa o árboles genealógicos, esas cosas. Me encantaría. Muy bien, bueno, los invitamos entonces de repente, si alguno se anima a leer, a interiorizarse, a formar parte de esta creación, que en definitiva la creación literaria es eso, ¿no? Es el ida y vuelta entre el público y el texto, y en este caso, que no se da generalmente, pero es la ida y vuelta con el autor, con quien escribe, con quien produce y nos puede acercar su idea o su parte de su punto de creación, digámoslo así. Y bueno, una vez más muchas gracias a todos por venir. Y la única invitación que les voy a dejar al final de esta charla es que se animen a leer Las dos guerras, que creo que es valioso darle una oportunidad porque es un libro uruguayo y es un género que le gusta mucho a muchísima gente a nivel mundial. Y que bueno, ahora tenemos una producción nacional, espero que sea la primera de muchas, que muchos se animen. Y que se animen los que les gusta escribir, los que les gusta expresarse, los que les gusta cualquier forma de expresarse, no solo la literatura, hacerlo. Que no crean en el mito de que no se puede, porque como decía, Las dos guerras es una historia de personajes que luchan contra la probabilidad. Y bueno, y trato de dejar el mensaje de que se puede llevar adelante las iniciativas propias. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado la charla, por haber estado acá. Y bueno, los invitamos a la lectura. ¿Sí? Muchas gracias.